Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza, en calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Bien amigos, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos a este programa que para todos ustedes ya es sobradamente conocido. Hablamos a través de www.plaza1.es, en este podcast, vídeo que pueden visualizar a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto nos tienen, además de todas las redes sociales, en nuestra página web que es, pues eso, www.plaza1.es. Les habla Adolfo Sánchez, quien está al otro lado del micrófono, pero en pantalla a quien tienen en esta tarde, en este programa que denominamos Tarde tras Tarde, a nada más y nada menos que un amigo de esta casa, con quien podemos contar en todos los momentos en que se lo sugiramos de alguna manera, y que es Antonio María Flores, nuestro escritor hispano-colombiano que ha traído hasta este estudio de José Antonio Gutiérrez más de una de sus obras y que hemos lanzado a través de este medio y que hemos disfrutado todos de ella. Antonio María Flores, muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver, ahí estamos. Bienvenido. Buenas tardes. Entras como un cañón de fuerte. Exactamente. Porque vengo con mucha energía y muchas ganas de hablar de mi nueva novela. Sí, señor. Una novela que se titula El hombre que corría en el parque. Una novela traída por un escritor que de todos es conocido, que tiene mucha fama precisamente por su trabajo en la poesía y que nos deja un poco a todos desconcertados con el éxito que está teniendo con una novela que podíamos denominar casi de intriga, por no decir que yo creo que se sujeta mucho también a eso de la intriga, puede agarrar a cualquiera, ¿no? Sí, efectivamente, la novela tiene muchos elementos y uno de ellos, quizás fundamental, sobre todo en la última parte, es su componente intrigante. Pero me comentabas lo de la poesía y que de alguna manera no se conozca mi trayectoria como narrador, casi comparado con todo lo que se conoce en mi obra poética y ensayística. Pero se lo decía yo el otro día a Luis Sáez en un conversatorio que tuvimos en el Círculo de Artesanos en Don Benito, que yo escribo narrativa y prosa incluso desde antes de escribir poesía. Desde muy jovencito yo he hecho narraciones, un poco influido por mi abuela colombiana, que me narraba las historias de la fundación del pueblo de mis ancestros colombianos, y que luego yo de alguna manera trataba de llevar al papel. Y le decía, y una prueba de ello es que en 1977, siendo yo todavía casi que un pipiolo, ya el suplemento 6 y 7 del diario Hoy publicaba un capítulo de una novela que yo estaba escribiendo entonces, ambientada en Marquetalia, en el pueblo de mis ancestros colombianos.
Y yo tengo escritas unas 5 novelas terminadas. He sido varias veces finalista de premios de narrativa, he ganado algún premio de cuento de cierta trascendencia, se me ha publicado un libro de cuento. Entonces, para mí no es extraño, ¿sí? Para mí no es extraño porque he cultivado ambos géneros, el de la narrativa y el de la poesía, paralelamente, aunque sí es cierto, debo reconocer que los mayores reconocimientos han sido en el campo de la poesía. Además, tenemos que decir que este libro viene avalado por una crítica que de entrada está poniéndolo en un pedestal, en un lugar muy alto, porque tenemos comentarios como el de Fernando Aramburu, que habla, bueno, todos lo conocen, es un narrador vasco radicado en Alemania, autor de Patria y Fuegos con Limón, y dice, ya terminé de disfrutar del hombre que corría en el parque. O sea, la ha agarrado, dice, excelente, interesante, bien escrito, con su tono oral, bien montado a manera de diario, con muchas referencias literarias, deportivas, culturales, muchos nombres propios, comentarios de actualidad y aquí y allá una frase para quedarse pensando, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que es un libro que no va a dejar a nadie indiferente. Sí, bueno, por fortuna los primeros comentarios que me han llegado de la novela pues han sido bastante favorables, lo cual me llena mucho de orgullo, y que un autor del reconocimiento de Fernando Aramburu, más allá de que sea amigo de uno, desde hace mucho tiempo diga eso de la novela, pues para uno es sumamente satisfactorio y nos induce a pensar que probablemente hemos dado en el clavo, que hemos acertado y que logra suscitar interés en los lectores, ¿no? ¿Quién es el hombre? El hombre que corría en el parque, porque de entrada es anónimo, ¿no? Exactamente, esa es una de las intencionalidades que tiene el libro. Trabajar sobre un personaje anónimo, nunca se le nombra como tal, simplemente se le da un apelativo que le ponen en el parque, pero luego se descubre a qué se dedica, en qué trabaja y qué es lo que hace en su vida cotidiana. Este hombre es una persona que vive en Cataluña, en Barcelona y Hospitalet de Llobregat, y la ambiento allí muy intencionalmente, porque Barcelona, Cataluña, en aquel momento es un referente para los emigrantes hispanoamericanos. Hablo tanto los literarios como los laborales. Se ha mirado a Cataluña como un referente, como un mito, sobre todo especialmente después de los Juegos Olímpicos. Allí llegaban muchos emigrantes hispanoamericanos y en el sitio donde yo ambiento la novela es el lugar de encuentro de muchos hispanoamericanos, de muchos emigrantes. Y la ambiento en un año especial, que es cuando empieza la época de la crisis, ¿sí? Me interesa mucho desde el punto de vista sociológico trabajar ese proceso de cambio y de transformación de la sociedad a partir del inicio de aquella crisis que nos tiene todavía como nos tiene. Hablando de ese contexto, claro, podríamos indicarle al lector algunas de las claves que le pueden agarrar, porque es una novela simplemente de intriga, o aborda temas, porque Aramburu ya apunta ahí al deporte, apunta
temas culturales, es que tú nunca te quedas con algo concreto, tú no dejas al lector, dices, mira, no, es que este libro es para los que les gusta el deporte, no, este es para los que les gusta tal cosita, no, tú es que te expandes, podríamos decir, de tal manera que enganchas muchas sensibilidades al oyente. Sí, efectivamente, la novela, por ejemplo, uno de los temas que toco es el del idioma, ¿sí? Y qué mejor lugar para trabajar el tema del idioma que precisamente Cataluña, porque es un lugar a donde llegan muchísimos emigrantes, porque es un lugar que precisamente desde aquella época y un poco antes tiene ya conflictos relacionales con el catalán, con el castellano, como ellos llaman, que yo no acepto que se le llame a mi idioma castellano sino español, porque le quita toda la connotación que eso tiene. Y entonces la novela, por ejemplo, hace una especie de hibridación de las formas de hablar de los emigrantes hispanoamericanos que ya se han asentado en Cataluña. Entonces empiezan a incorporar palabras del catalán que las suman a frases o expresiones, palabras de origen boliviano, colombiano, dominicano, etc. Y eso hace que el idioma se enriquezca muchísimo y muestre la riqueza y la potencia que tiene el idioma español. Ese, por ejemplo, es uno de los objetivos que yo buscaba y que me costó mucho trabajo discutiendo ya con el editor, con las personas que han leído previamente la novela, de si poner X o Y palabra. Y, por ejemplo, uno de los protagonistas de la novela es un profesor boliviano que usa la expresión lindongo, ¿sí? Lindongo significa que es atractivo, que es llamativo, es casi que un piropo, ¿no? Sin embargo, esa palabra no se usa en España ni en Cataluña, ¿no? Entonces, al incorporar yo, por ejemplo, esa palabra que es propia de los bolivianos, pues estoy dándole reconocimiento a esos aportes de la lengua, ¿no? La palabra tinieblo, que es un colombianismo que también se usa en otras partes, ¿no? Tiene una significación muy especial y en el libro tiene una carga muy importante, tanto léxica como de contenido. La palabra crispeta, lo discutía con una de mis lectoras catalanas, que decía, pero caramba, esta es una palabra catalana. Incluso con uno de los editores anteriores decía, pero crispeta es una palabra catalana, no sé qué, y usas en una parte crispeta y en otra usas palomitas de maíz. Y digo, claro, es que la palabra crispeta es colombiana. Y se quedaba este hombre y digo, sí, desde hace muchísimo tiempo en Colombia se usa la palabra crispeta para llamar a las palomitas de maíz, ¿no? Entonces, esa parte, ese componente lexicográfico del idioma también es muy importante. ¿Debe tener miedo un posible oyente de esta obra de encontrarse con un lenguaje excesivamente hispanoamericano o latinoamericano? No, todo lo contrario, porque está muy bien contextualizado. Y digo, en ningún momento, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un oyente en Latinoamérica o en Hispanoamérica va a tener fácil el poder leerlo, pero este que está aquí en España también igualmente, porque estas palabras y estas expresiones están, creo yo, muy bien contextualizadas. Entonces podrás decirte, ¿pero qué significa esta palabra? Pero por el contexto es fácil adivinar lo que significa, ¿no? Y lo que hace también es eso, ampliar la base, el lenguaje, ¿no? Y hermanarnos más. Hermanarnos más, por supuesto, ¿no? Otra de las claves de la novela es una novela de amor y de desamor.
Poeta, que te ha salido... Es una novela de amor y de desamor. ¿Sí? Yo digo que toda historia de amor, de alguna manera es la historia de una pasión, uh-huh, pero a su vez es la historia de una decepción. Toda gran historia de amor finalmente es la historia de una decepción. Y aquí juego con eso, ¿no? Me planteaba... ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así? Te lo voy a explicar. El otro día, sí, en este conversatorio que teníamos con Luisa, me planteaba el tema del amor, porque el protagonista tiene una serie de vivencias afectivas, amorosas, que no forman parte de lo convencional, en el sentido de no es un amor unívoco dentro de la normalidad moral. Es una historia de amor muy contemporánea, muy adecuada a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si antes, por ejemplo, se usaba como medio de comunicación amorosa las cartas, pues en la novela se utiliza, en este caso, los mensajes de texto, los messenger, ¿sí? Con lo que cambia sutilmente el lenguaje que se usa y la inmediatez de la respuesta afectiva. En las cartas de antes, pues tú escribías la carta, la enviabas, esperabas que llegara, después la respuesta. O no la enviabas. O no la enviabas. Eso de todo. No te atrevías a enviarla, ¿no? Aquí va ligado todo a la inmediatez, ¿no? Un poco lo que pasa con los WhatsApp de los muchachos ahora. En esa época en la que está ambientada todavía, apenas se estaba inventando el WhatsApp. Pero es esa necesidad de tú enviar un mensaje corto, contundente y que requiere una respuesta inmediata, rápida, ¿no? Juega un poco con esa velocidad y condiciona mucho el tipo de relación, ¿no? Uh-huh. Es que hablando de esta pregunta que te hacía en torno al lenguaje, en torno a todos estos recursos que puedes ir utilizando, Basilio Sánchez, que es médico, es poeta, premio Loewe, autor de Esperando las noticias de agua, dice algo que me ha encantado mucho. Y dice, la novela, a propósito, me ha encantado. Empezando por el título. Ojo que el título ya es atrayente. El hombre que corría en el parque. Aquí el parque, para todos los que somos de Don Benito, pero no estamos aquí en Don Benito, estamos en Cataluña. Y dice que encierra ya desde el principio en su anonimato, y hablábamos de esto, y en la manera como llegan sus reflexiones hasta los lectores a través del azaroso encuentro de un pendrive. Ojo, que aquí ya tenemos una pieza que es curiosa, de un aire de misterio y de ensoñación. Pero sigue diciendo, dice, la escritura, y esto es muy importante para una novela, para un libro que uno agarra hoy en sus manos y dice, espérate si me voy a encontrar con un lenguaje muy prolijo, muy enrevesado, de difícil lectura. Dice, no, la escritura es ágil y los hechos se suceden con la fluidez de las historias que se leen con atención y cuyo desenlace se mantiene en una relativa suspensión a través de las páginas. Una escritura envolvente, a mí me parece de lujo, y precisa, que brota de un poeta curtido en las sutilezas y condensaciones del lenguaje, en los matices que constituyen el sustrato esencial de las obras con vocación de perdurar. Total es nada lo que dice. O sea, ya nada más que por esto, esta crítica, esto supera todavía a Aramburu en lo que acaba de decir, Basilio Sánchez. Y que lo diga Basilio Sánchez. Efectivamente. Es uno de los grandes poetas. No, lo he querido leer país. Completo porque merece la pena que quien se acerque a El hombre que corría en el parque sepa que de antemano tiene un libro que no es cualquier libro, que lo va a hacer disfrutar. Y sobre todo que lo dice, ¿no? Basilio Sánchez es uno de los grandes poetas en la actualidad de España. Un poeta muy reconocido,
Y acierta en eso, porque es una parte del trabajo que yo he hecho con la novela, es buscar agilidad, lectura fácil, ¿sí? Que no se te caiga novela, de las manos. La novela se puede leer casi que de un tirón, ¿sí? Y eso requiere mucho trabajo, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el pendrive? Bueno, mira, voy a develar. Hombre, no nos cuentes todo, pero darnos un pelín para que saboreemos. Voy a develar una de las claves de la novela. La novela, yo digo que es un artefacto literario en el sentido, y sin que esto vaya a asustar a la gente, ¿no? Es un artefacto literario porque es un constructo literario. Hay un autor norteamericano que se llama Philip Roth, que a mí me gusta muchísimo, y que un libro que yo leí de él me impactó en su momento bastante. El libro se llama Los Hechos. Y en este libro, en Los Hechos, él plantea lo siguiente. Dice que lo que sucede en la vida cotidiana, que son los hechos, cuando llegan a tu cerebro, estoy haciendo una interpretación de lo que él dice, de alguna manera eso ya se transforma. Pero si eso tú lo quieres evocar con el paso del tiempo, esos recuerdos, si tú los quieres verter además al papel, pues lógicamente sufren una transformación. En definitiva, los recuerdos del pasado no son los recuerdos de esos hechos, sino recuerdos de la imaginación de los hechos. Esto es muy importante, ¿no? Por más apegado a la verdad o a la realidad que tú como escritor, y si seguimos un poco a Juan Rulfo, el escritor mexicano que a mí me gusta tanto, que dice que toda obra literaria es ficción, y al ser ficción es una mentira, yo quería jugar con eso, ¿no? Eso como premisa. Pero luego el artefacto lo construyo de la siguiente manera. El libro realmente está compuesto por 3 partes. Una primera parte que sería como una especie de minicuento introductorio, es la carta que envía el director de una biblioteca a una editora, la directora de una editorial, y le envía un manuscrito que dice: esto ha llegado a mis manos, no he podido identificar al autor, se lo envío por si usted pudiera conocer al autor, y de pronto esto que hay aquí, este montón de notas y de cosas que hay aquí, que podría ser una novela que se estuviera escribiendo, una obra en marcha, pues para que usted valore si tiene una utilidad literaria y usted pudiera identificar al autor, ¿no? O sea, ahí ya le agregamos aparte de ese anonimato del protagonista, un cierto componente de misterio, ¿no? La segunda parte es una carta que envía un profesor boliviano al director de la biblioteca que le ha escrito a la editora. Es un cuento que tiene autonomía, vida propia, se puede leer perfectamente autónomamente, donde tiene unas 20 páginas, 20 y tantas páginas, donde él narra cómo conoció al hombre que corría en el parque, las circunstancias de cómo lo conoció y su opinión sobre su talante, su temperamento, una serie de cosas que nos permiten más o menos caracterizar al personaje, al protagonista principal de la novela. ¿Qué es lo que ocurre con este profesor boliviano? El profesor es un emigrante más que por circunstancias tiene que regresar a su país y entonces quiere dejar
lo que ha encontrado con el director de la biblioteca. ¿Qué es lo que ha encontrado? Ha encontrado un pendrive que se le cayó al hombre que corría en el parque un día que coincidieron para jugar baloncesto. Ese pendrive, él dice, bueno, pues ya vendrá algún día el hombre que corría y se lo entregaré y tal, pero el hombre no vuelve nunca más. Es un misterio. Sí, es un misterio lo que ha pasado ahí. Dice, bueno, y entonces empieza a buscarlo. No lo encuentra, porque no sabe ni siquiera su nombre, sabe que es un hombre que corría en el parque, que jugaba baloncesto, que probablemente fuera médico por unas informaciones indirectas que tiene. Y entonces, para tratar de localizarlo, decide entrar al pendrive y mirar a ver qué es lo que hay. Y en el pendrive encuentra una serie de información que a él le parece un poco absurda. Vienen listados de películas, listados de libros, vienen referencias de tipo relacionado con el deporte, con la droga, con no sé qué. Un montón de archivos ahí que dice, pero ¿este tipo quién es? ¿Qué es lo que hace? Y descubre un archivo especial al cual él decide entrar y descubre que es aparentemente un diario. Con muchísimo pudor, él se va metiendo en ese diario y se va enganchando a la historia. Porque en primer lugar no encuentra ni siquiera el nombre del hombre que corría en el parque, ni logra identificar dónde trabaja ni dónde vive, nada, pero las historias que aparecen contadas ahí lo atrapan a tal punto de que él se engancha a la historia, a ese diario, y ve que es un diario que empieza un día y termina abruptamente otro día. Dice, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? ¿Sí? Y hasta ahí podemos leer. Y hasta ahí podemos decir. Claro, porque, mira, Octavio Escobar Giraldo, que además lo conoces bien, un novelista colombiano, autor de Después y Antes de Dios y El último diario de Tony Flowers. Y dice, la introducción es muy buena, el recurso de la memoria USB, de lo que estamos hablando del pendrive, sobre todo para aquellos que no estén muy doctos en esto de las nuevas tecnologías, dice, es tan natural y al mismo tiempo tan nuevo. El uso del catalán está muy bien, esta cosa con el peso es fenomenal. Dice, la escritura del diario funciona y las cosas que cuentas tienen interés, incluso cuando son banales. Dice, las citas del diario, que es del diario que hemos estado hablando, al final son un guiño que agradezco, obviamente. La verdad, me parece muy buen trabajo. Pues también viniendo de Octavio Escobar, te digo, a propósito de la memoria, el pendrive, los recursos que has ido utilizando y de la intriga con que nos quedamos, sí, de qué pasará, quién será este hombre, aparecerá, quién es, quién no es. Bueno, ahí nos quedamos con la intriga y con ese diario que empieza y termina abruptamente y que después ya... Aunque si tú quieres dar alguna clave, yo... No, quería decir una cosa a propósito de lo que lees de Octavio Escobar, Premio Nacional de Novela de Colombia, uno de los narradores colombianos más importantes de lo que va corrido de este siglo, también muy amigo de uno. Quería mencionar una de las claves de la novela. Hablo de la construcción de la novela, que luego cuando tú la lees, como dice Basilio Sánchez, esas cajas que vas descubriendo cosas y todo eso. Es también un juego que yo hago con una novela de él que se titula El último diario de Tony Flowers. Es una novela de él de los años 90, que tuvo un premio, un reconocimiento importante en Colombia. Fue considerada una de las novelas clave de la posmodernidad andina, como la llamaba Raymond Williams, un hispanista norteamericano. En esta novela, El último diario de Tony Flowers, él narra mis últimos días de vida en Nueva York, en el que yo escribo un diario.
es una novela, por supuesto, y el protagonista soy yo. Entonces yo, con esta novela mía, hago un diálogo con esa novela de él. Y continuamente le estoy enviando guiños, que por eso él habla de la referencia, le estoy enviando guiños a esa novela de él. Estoy dialogando con esa novela. Amigo, ¿sí? Una novela que se titula El último diario de Tony Flowers. O sea, de Antonio Flowers. Es una invitación casi que hacéis entre escritores. Exactamente. Pero aparte... O sea, si me estás leyendo este libro, si quieres ver los guiños, te vas al otro. Te vas al otro. Y vas a entender muchas cosas. ¿Sí? Incluso la carátula del libro tiene que ver con ese guiño. ¿Sí? Es una imagen de un atleta, un deportista que se va difuminando. Lo puedes enseñar a cámara, que lo están viendo. Se va difuminando, ¿no? Ajá, así es. Luego hay otra cosa, que por eso el boliviano dice, esto podría ser una obra en marcha, una obra así, porque el protagonista, el hombre que corría en el parque, está escribiendo un libro de poesía, así no lo diga. Está bien cosido. Sí, está escribiendo un libro de poesía, así no lo diga. Entonces, cuando uno escribe un diario, pues uno va escribiendo cosas, anotaciones, le vienen ideas, emociones y tal, y él va incorporando en el diario esos fragmentos líricos, poemáticos, que luego finalmente van a constituir un libro de poesía. Pero no nos cuentes más. No, no os voy a contar más. No nos cuentes más porque, mira, no quería yo, primero te voy a dar la oportunidad que digas lo último de este espacio, pero antes, hombre, a Simón Viola no lo voy a obviar en cuanto a la crítica, primero porque fue profesor mío, me dio clase, de lo cual me siento muy orgulloso, porque aprendí mucho con él. Soy de esos alumnos agradecidos que tú ves, que pasaron por el Colegio Claret de Don Benito y que pude estar en sus clases que disfrutábamos todos, pero bien, Y dice Simón Viola, que es escritor también y crítico literario extremeño, autor de Fronteras. Como sucede en el arranque, en su desenlace irrumpe de nuevo esos procedimientos narrativos propios de la ficción que adosan la trama al territorio de la novela negra, por aquello que decíamos al principio de la intriga. Queda al fin la figura de un ser humano enigmático. Sin nombre, es solo el hombre que corría en el parque, que habitó en una sociedad embarcada en una carrera de cambios vertiginosos, también ella desconcertante y violenta, insinuada en las recurrentes pesadillas del protagonista, en la que cualquier persona puede desaparecer sin que parezca importar a nadie. Si a Simón Viola le ha gustado, si Simón Viola ha disfrutado, cualquiera de ustedes les garantizo yo que va a disfrutar, porque sus clases contando novelas nos tenían a todos con la boca abierta esperando por ver dónde terminaba aquella historia. Y si a él le ha gustado, es de las novelas que yo les garantizo que es para leerse y no pasar de largo, Antonio María Flores, estamos tocando al final. ¿Qué nos podrías decir así, grosso modo, ya para concluir? Que el lector que esté, bueno, de estos asiduos lectores o de estos lectores que caen por la librería aquí en Don Benito o en cualquier lugar del mundo y dicen, ¿y este libro? ¿Qué le podría decir para terminar? Mira, el libro fundamentalmente es un libro que se lee fácil, que te puede atrapar, no necesariamente a todo el mundo lo va a atrapar o a convencer, pero yo creo que la gente se va a encontrar con un buen producto, tanto en la forma como ha sido editado, que ha sido editado con un cariño y un cuidado exquisito por parte de la editora regional de Extremadura, en un formato muy atractivo, de fácil lectura. Yo creo que es un libro que se lee fácil, se lee con
con agilidad y tal. Y quiero traer a colación algo que me dijo esta mañana una persona aquí en la Plaza de España, con la que me encontré, hacía tiempo que no me veía. Y me dijo: Antonio María, te felicito por la publicación del libro, no lo he comprado todavía, no lo he leído, se puede conseguir aquí en Don Benito, se vende en librerías de Don Benito, en Milenio, en Asti de Plasti. Me dijo: qué bueno es que una persona tan reconocida como tú y tan activa en el mundo cultural esté viviendo en Don Benito y esté enriqueciendo la vida cultural de Don Benito. Me llenó tanto de orgullo eso, y yo creo que eso también debería servir de acicate y de estímulo a la gente, el apoyar la cultura local, ¿sí? Hablamos mucho de tal autor, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando tenemos la posibilidad de que el autor viva aquí, lo conozcamos, lo veamos, que podamos conversar con él y hacer un diálogo cercano con él y con su obra, yo creo que eso es muy rico y muy estimulante. Y además que se presta a que tú, que eres una persona afable, cordial, cercano, oye, que me cruzo contigo por la calle, te voy a hacer un comentario sobre lo que acabo de leer y encima te prestas a ello. Muchas gracias, Antonio a vosotros. Un abrazo. Gracias por estar Chao. con nosotros aquí Hasta esta tarde. Y a todos ustedes, ya saben, ahí tienen ese libro a su entera disposición, una oportunidad para que aquellos que no suelen leer se enganchen a la lectura, y para aquellos que les encanta leer, pues disfruten con la lectura. El hombre que corría en el parque. Ya me contarán qué les ha parecido. Aquí dejen sus comentarios en este post que tenemos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales, que una vez que la hayan leído, pues dejen su comentario, que seguramente que van a disfrutar de él. Un abrazo muy grande, saludos de quien les habló, Adolfo Sánchez.